Señor, ya tu tiempo terminó, su mirada está en ti y te pregunta así: ¿cuántos dones trabajaste? ¿Cuántos dones escondiste? ¿Y qué contestarás? ¿Qué respuesta le darás? Tanto tiempo yo te di, tantos dones que confié, que no lo quisiste hacer, lo que yo te encomendé. ¿Y qué es lo que tú hiciste? Yo mi vida entregué. ¿Y qué contestarás? ¿Qué respuesta le darás? Ya no hay tiempo para más, aunque hoy quieras trabajar, otros tendrán que cumplir lo que no quisiste hacer. ¿Cuántos dones trabajaste? ¿Cuántos dones tú escondiste? ¿Y qué contestarás? ¿Qué respuesta le darás? ¿Se me oye? All right. Qué bendición verles en este día, hermanos. Es un gran privilegio para mí el poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Nuestro pastor prácticamente nacimos en la iglesia hace poco. Y una hermana que era miembro por muchos años en nuestra iglesia, desde que se comenzó la iglesia, y esta hermanita guardaba los boletines de la iglesia que se hacen semanalmente, y recientemente los trajeron, y son los boletines de cada semana, de 1963 al 2003, cada semana. Son 10 cuadernos de boletines. Y pasando ahí por algunos de los boletines, quería saber qué año habíamos llegado a la iglesia. Y pude encontrar ahí mi primera apariencia en el boletín y en la iglesia. Y había cumplido 6 años de edad. El boletín estaba datado a diciembre de 1979. Y ahí aparecemos junto con mi madre, que cumplíamos años la misma semana, y pude darme cuenta cuándo es que llegamos a esta iglesia, 1979.
19. Aquí crecimos, hermanos, aquí nos educamos, aquí nos casamos, ¿verdad? Qué bendición para mí lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia, y pues haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Esta no fue mi voluntad. Y a muchos le he contado. Era buen estudiante de la escuela, era bueno a la matemática. Y durante mis años de high school llegué a tener un interés en dibujar arquitectura. Y fui expuesto a esto. Y mi maestro me dice, mira, ¿sabes qué? Tienes buen toque para hacer esto, ¿por qué no desarrollas la carrera de arquitecto? Dije yo, ¿ganas buen dinero? Sí, me dice, vamos a echarle ganas. Y estudié, hermanos, desde mis años en high school, comencé a dibujar. Hice un plano completo, donde se podía dar a un contratista para construir. Completito, ya para mi último año de high school. Y seguía aún en el colegio. Pero Dios tenía otros planes. Yo quería ser arquitecto, pero Dios no quería. Y yo sabía suficiente y había sido educado suficiente en la palabra de Dios de saber que mejor era hacer la voluntad de Dios que mi voluntad. Y si la voluntad de Dios es que predique su palabra, quiero hacer lo que mi Dios quiere. Y la verdad es que no me puedo quejar. Quizás no tendré los millones que iba a tener y mi casota y mis carrazos, pero soy un hombre feliz. Soy un hombre feliz, contento, grandemente bendecido. Este próximo año, en enero, mi esposa y yo cumplimos 20 años de casados. Me casé de 15. Pero sí han pasado los años y Dios nos ha bendecido con dos preciosos hijos, y pues estamos en manos de Dios para que Él haga su voluntad aún más en nuestras vidas. Vamos entonces rápidamente, hermanos, a la palabra de Dios, porque ya sabemos qué viene después de esto. ¡Wow! Los vieron muy distintos de cuando comenzamos el servicio. Los vieron muy con ganas de comer ahora. Y diciéndome, tú eres el único que se interpone entre la comida y el estómago. Pero hágase de paciencia, que es temprano y queremos escuchar un poco más de lo que Dios tiene para nosotros. Lo bueno que somos espirituales aquí. ¿Ven? Sabemos que no solo de pan vivirá el hombre. Ahí como que no los convencí. A ver, segunda de Timoteo, capítulo 3, hermanos, y voy a usar un poco del pasaje, algunos de los versos aquí. Y el lema que hemos llevado en esta conferencia, hermanos, el versículo 17 nos dice que la palabra de Dios es útil a fin de que sea perfecto, enteramente preparado el hombre para toda buena obra. Escuchamos predicación de nuestros pastores el día de ayer, predicación en esta mañana, y aún falta más. Pero lo que les quiero compartir en esta mañana, hermanos, lo tomaré del versículo, voy a leer el versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y quiero enfocar, hermanos, en los minutos que tengo sobre el versículo 14 y en esas primeras palabras ahí del apóstol Pablo dándole a Timoteo. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por esta mañana. Gracias por la conferencia, gracias por lo que ya hemos escuchado desde anoche, gracias por el bonito compañerismo, gracias porque sentimos tu espíritu
trabajando y obrando en este lugar, Señor. Y una vez más queremos escuchar de ti, que sean tus palabras y no mías, Señor, que podamos una vez más poner en nuestro corazón y poner por obra lo necesario que escuchemos a través de esta conferencia. En tus manos estamos y en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El apóstol Pablo le decía al joven predicador muchos consejos le daba, muchas exhortaciones a través de estas epístolas. En el versículo 14 que leímos, le dice: mira, Timoteo, entiende una cosa, vas a aprender mucho, te voy a enseñar mucho, vas a escuchar mucho, pero entiende una cosa, de que nada te sirve todo lo que aprendas si no lo pones por obra y si no persistes en ello. Amén. Persistir quiere decir, hermanos, algo que dura, algo que se mantiene, perdurar, permanecer, perseverar, insistir, habitar, proseguir, continuar, empeñarse. En otras palabras, hermanos, y aquí quiero enfocar yo el mensaje de esta mañana, ser fiel. Ser fiel, hermanos. Quiero hablarles de eso rápidamente, porque tenemos necesidad, hermanos, de más hombres fieles. Gracias a Dios, hermanos, por hombres fieles. Y creo y espero poder decirlo con confianza, creo que aquí hay hombres fieles en esta mañana. Pero ¿sabe qué, hermanos? Necesitamos más. Y quizás usted esté en esa situación donde ha titubado. Necesitamos hombres fieles, hermanos, hoy en estos días. Necesitamos más hombres, hermanos, que no son influenciados por los cambios y corrientes y modas de este mundo. Ya porque las cosas cambian, hermanos, no quiere decir que nosotros vamos a cambiar. Ya porque se levanta la mujer, no quiere decir que nosotros vamos a cambiar. Ya porque el hombre ha cambiado sus modos, no quiere decir que nosotros vamos a cambiar. Necesitamos persistir, hermanos, en lo que hemos aprendido. Cuánta enseñanza se nos ha dado, cuántas predicaciones hemos escuchado, hermanos, y es importante que seamos fieles a la palabra de Dios. Es el mensaje del apóstol Pablo a Timoteo. Mira, Timoteo, entiende bien que los tiempos van a cambiar. Le decía, mira, los hombres, dice, versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Y no es lo que estamos viendo hoy en día, hermano? ¿No es lo que estamos viendo, que las cosas van de mal en peor? Es increíble leer algunos de los versículos en el primer pasaje aquí y creemos que quizás está hablando el apóstol Pablo de hoy en día. Pero esto fue algo que se escribió hace miles de años. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo: mira, Pablo, también debes saber esto, versículo 1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿no es así? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo, pero tú, dice, tú persiste en lo que has aprendido, tú persiste en lo que te he enseñado, tú quédate persuadido por las convicciones de la palabra de Dios. Necesitamos más hombres fieles, hermanos, más hombres que se queden firmes en nuestras convicciones, hermanos. Vivimos en los últimos días, vivimos en días peligrosos. Vivimos en días donde estamos siendo más y más amenazados, pero tenemos que mantenernos firmes, hermanos, mantenernos firmes a la palabra de Dios. De ver los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor,
Y Pablo decía a Timoteo, mira, Timoteo, que yo te sea un ejemplo a ti. Le decía el apóstol Pablo, dice en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, dice, y al final dice ahí, pero de todas me libró el Señor. Tú seas fiel a lo que has aprendido. Tú persiste en lo que has aprendido y no te muevas de un lado al otro. Necesitamos hombres fieles. Necesitamos hombres fieles, hermanos, que se mantengan en lo que hemos aprendido. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, leemos una triste narración como muchas que leemos en el Antiguo Testamento. Y una vez más el pueblo de Israel sigue en su desobediencia y sigue en su infidelidad hacia Dios. Y Dios proclama su ira y su castigo hacia el pueblo por su rebeldía. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es el versículo 30. Ezequiel 22, versículo 30. Dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mi favor, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. Y no lo hallé. Dios buscaba un hombre, hermanos, que se parase en la brecha del muro espiritual. Alguien que todavía era fiel a Dios, que podía interceder por los pecados del pueblo, alguien que se estaba manteniendo fiel al Señor. Y dice el Señor, y no lo hallé. Pero creo que aquí sí hay hombres fieles, hermanos. Pero necesitamos más, hermanos. Necesitamos más hombres fieles que se paren firmes, hermanos, en los principios bíblicos que se nos han sellado, perseverando en la sana doctrina, defensores de nuestras convicciones, hermanos, que guardan y demuestran su buen testimonio delante de otros, que resisten al diablo y las tentaciones, hermanos, que se paren contra las acechanzas del diablo, que se pone la armadura de Dios para resistir la tentación y no meterse al pecado, hermanos. Qué triste, hermanos, que caemos en pecado y solo porque no nos paramos firmes. Necesitamos más hombres fieles, hombres que proclamen al Evangelio, hombres caminando fielmente con Dios cada día, hermanos. Necesitamos este mundo, hermanos. Necesita un buen ejemplo. Este mundo necesita de hombres fieles. Hay mucha infidelidad en tantas áreas del mundo. Y necesitamos ser un ejemplo a ellos, hermanos. El mundo necesita ver fidelidad en un hombre. Eso somos usted y somos nosotros. Hombres, hermanos, que no fácilmente desaniman. Como graba el hermano Ronald. Puede haber decepción, hermano. Va a haber dificultades. Pero el hombre fiel dice, a pesar de que hay desaliento y desafíos, no me voy a dar por vencido. No renuncio. Me mantendré firme. Voy a perseverar. Voy a persistir. Porque Dios me ha llamado a la fidelidad. Necesitamos más hombres verdaderos, hermanos. Hombres de Dios. Hombres fieles a Dios. Hombres que no fácilmente se desaniman, ¿verdad? ¿Sabe algo que vivimos hoy en día donde no aguantamos, hermano? No aguantamos, tenemos que cuidar lo que decimos. Vivimos en una era donde la ciudad, eso no es políticamente correcto. Digo yo, wow, me ofendió, hermano. Ya me desanimó. ¿Dónde están los verdaderos hombres de Dios? Que aguantan y que saben y están seguros de sí mismos. Los que se preocupan, hermano, los que se ofenden, es que no están seguros de sí mismos. Pero el hombre de Dios fiel, hermano, está seguro de sí mismo y todo lo aguanta.
no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Le echamos adelante, hermanos, seguimos adelante. Y Dios usa grandes hombres para hacer grandes cosas. Dios usa hombres fieles, hermanos. Lo vemos a través de su palabra. Dios siempre hizo grandes cosas a través de hombres fieles. Lo hemos visto en la historia de la iglesia, lo estamos viendo en nuestra historia ahorita. Lo que Dios está haciendo con grandes siervos de Dios en todas partes de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque son fieles. Son fieles, hermanos. Necesitamos más hombres fieles. Recuerdo hace años, durante la Segunda Guerra Mundial, el conflicto con Japón, el Imperio japonés, y quizás algunos de ustedes que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, hay que levantar la mano. Pero había un teniente del ejército japonés llamado Hiro Onada. Quizás hayan escuchado de él. Y este soldado, hermanos, estaba jovencito, 22 años. Su gobierno lo mandó a una isla cerca de la isla de las Filipinas, a una isla llamada Lubang. Y lo enviaron ahí para proteger esa área de los intereses del imperio japonés, y lo enviaron con algunas tropas. Y sus superiores le dijeron a Onada y a su tropa de soldados: puede tomar 3 años, puede tomar 5, pero pase lo que pase, regresaremos por ustedes. A Onada le dijeron personalmente, ya que él iba a ser el teniente de estos soldados: está absolutamente prohibido, le dijeron a él, que mueras por tu propia mano. Por lo tanto, siempre y cuando tengas un soldado, seguirás siendo el líder y lo dirijarás. Si tienen que sobrevivir comiendo cocos y plátanos, vivan de los cocos y plátanos. Bajo ninguna circunstancia, le dijeron, se rendirán voluntariamente o permitirán ser capturados. Si usted recuerda la historia o ha estudiado la historia, en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que cayeron bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y ahí terminó el conflicto. Pero nadie le dijo a Onada. Y él siguió en esa isla, protegiendo, peleando, escondiéndose y evadiendo captura. Se nos dice que aún trataron de decirle: hey, la guerra ya se terminó, ya ríndete. Pero él decía: no, mis superiores me dijeron que me quedara firme hasta que ellos vinieran por mí. Aún mandaron por avión, hermanos, tiraron anuncios por toda la jungla de la isla. Y él recibió esa noticia que la guerra ya se había terminado. Pero él lo tomaba como un truco de los enemigos y aún no se rendía. Fiel, hermano, a sus órdenes, que no se mueve hasta que vengamos por usted. En 1945, hermanos, terminó la guerra. Y por fin pudieron convencerlo, y solo porque tuvieron que ir a buscar a su superior de aquel entonces, ya un hombre de edad, hermanos, trabajando en una tiendita en Japón, lo llevaron a esta isla de Filipinas para que sacara a Onada. 29 años después, en 1974, por fin, este superior le dijo a Onada: hey, ¿qué haces? La guerra se terminó hace 30 años. Pero sus órdenes, hermanos, eran: no te mueves de aquí. No te mueves de aquí hasta que vengamos por ti. Y vino su superior, y entonces sí, se rindió. Entonces sí, se rindió. Teníamos el mismo llamado. Le preguntaron a Onada: oye, ¿y por qué no te rendías?
porque mis órdenes eran: no me rindo hasta que vengan por mí. Y mi lema todos esos años fue luchar fielmente hasta el final. Voy a ser fiel a las órdenes de mis superiores hasta el final. Cristo viene por nosotros. Cristo va a venir por nosotros. Y Él va a venir a ver si hay hombres que fueron fieles a su palabra, hombres que fueron fieles a la obra de Dios. Él viene por nosotros. Esperemos que Él nos halle fieles, que podamos estar delante de su presencia un día y oír que Él nos diga: bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Disfruta de todas las galardones y recompensas que tengo para ti. Eso es, hermanos, para los hombres fieles. Necesitamos hombres fieles, hermanos. Y rápidamente necesitamos hombres fieles, hermanos, a Dios mismo. Todo comienza ahí, hermanos. A Dios mismo. A Él le debemos nuestra vida, a Él le debemos nuestra salvación, a Él le debemos quienes somos en este día, a Él le debemos por su gracia, por su amor, por su misericordia, a Él le debemos mucho, hermanos, de que estamos sentados aquí, bien bonitos, bien guapos, escuchando su palabra y no tirados en la calle en un callejón drogadito haciendo no sé qué, todo por Él. A Él le debemos. ¿Sabe por qué somos fieles a Dios? Porque Dios es fiel a nosotros. Qué increíble, hermanos, el amor de Dios. Qué increíble. La palabra de Dios dice que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece ¿qué? Él es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Mantengámonos firmes sin fluctuar, dice Hebreos, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Santiago decía: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque Dios no cambia, hermano. Gracias a Dios que Él es fiel. Y porque Él es fiel, hermanos, nosotros deberíamos de ser fiel a Él. Ser leales a Él, hermanos. Le debemos todo a Él. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Serle fiel a Él, hermanos, quiere decir que quiero crecer espiritualmente. Quiero saber más de Dios. Quiero saber más de su palabra. Y la palabra de Dios dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y externo peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Tenemos que tener, como decía el pastor ahí, un deseo de crecer espiritualmente. El ser fiel a Dios es que soy fiel a su palabra. El ser fiel a Dios es que quiero caminar con Él. El ser fiel a Dios quiere decir que quiero tener una relación íntima, cercana con Él. Y nos debe importar como hombres, hermanos, porque es nuestra responsabilidad dada por Dios mismo. Nosotros somos los responsables, hermanos, de crecer espiritualmente. Tenemos que poner un interés, tenemos que ponerle importancia. Decía el apóstol ahí, dice, versículo 16, una vez más, no nos desmayemos, dice. Y esta es la realidad, hermanos. El cuerpo exterior se va desgastando. ¿Ya lo disfrutó? Pero la verdad, hermano. O sea, no se preocupe tanto de esta cáscara. Preocúpese de las cosas que son eternas. En la fidelidad a Dios, hermano. Eso no es siente ya, hermano. Se le está cayendo el pelo de un modo que va a ser. Por tanto abono que le eche, por tanta semilla que le
también para ceder, hermanos, que se arreglan las cenas, que se arregla esto, hermano. No perdamos tanto tiempo en el exterior, hermano, preocupémonos más en el interior, porque no importa lo que es eterno. Tenga la esperanza, hermanos, que allá va a ser de chulada usted del cielo. Allá, si no está contento ahorita, allá sí, Dios lo va a glorificar. Jesucristo, amén, así es. Necesitamos más hombres fieles, hermano. Hombres fieles hay. Hombres fieles a la obra de Dios. Más hombres fieles a la obra de Dios, hermanos. A la iglesia, a los ministerios de la iglesia, a su pastor. A su pastor, hermano. Necesitamos más hombres que se presenten y digan, pastor, ¿en qué le ayudo? Pastor, ¿qué hago? Al director, al líder de cualquier ministerio, aquí estoy, úseme, estoy para servirle, ¿qué hago? Pero qué triste, hermanos, que vivimos hoy en día. Hermanos, necesitamos ayuda, aquellos que nos puedan ayudar. Nos vemos aquí en la plataforma y llegan dos. Necesitamos hombres fieles, hermanos, trabajadores a la obra de Dios. Y para terminar, hermanos, necesitamos hombres fieles a Dios, a su obra, hermano, a nuestra familia. A nuestra familia, hermano. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, hermanos, nuestra familia, de amar a nuestras esposas como Él nos ha mandado, como Cristo amó a la iglesia. Amar y ver por nuestros hijos, hermanos. Déjeme decirle, hermano, y yo se lo digo, ya casi 20 años trabajando con juventud. Nuestros jóvenes, nuestros hijos necesitan buenos ejemplos en casa y comienza con papá. Que usted sea fiel a su familia, más allá de proveer sus necesidades materiales, hermanos. Nuestra prioridad debe de ser darles las necesidades espirituales. Ser el sacerdote del hogar cual Dios nos ha mandado. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad delante de nuestros hijos. Algunos nietos, algunos cuidando a otros niños, hermanos. Déjenme decirle, hermanos, esas criaturas lo miran a usted. Ellos ponen su ojo en usted. Yo tengo el privilegio de ser padre. Y hace 10, 11 años por ahí, mi hijo tenía 2, 3 años. Y fuimos a un campamento. Y ese soy yo ahí enfrente. Y no recuerdo la situación, creo que estaba meditando estábamos por comenzar, era un campamento de pobres. Y no sé, estaba meditando yo en algo. Me puse a pensar en cosas, y puse mis manos así, sin saber que mi niño venía detrás de mí haciendo lo mismo. Yo no me di cuenta. El pastor tomó esa foto y no la vi hasta después. Pero cuando yo la vi, esa foto me impactó hasta este día. Porque sentí el peso de responsabilidad. Si mi hijo solo estaba copiando mi caminar, diría yo, ¿qué más va a haber miedo de mí? Necesito serle fiel a mi familia. Quiero serle un buen ejemplo a mi hijo. Porque usted no lo creerá, hermanos, pero nos están viendo. Yo no lo sabía, pero me estaba viendo. Me estaba siguiendo. Y esa foto, el pastor tiene una y yo tengo otra. Mira, cada vez que yo la veo, me recuerda mi responsabilidad, no solo a mi hijo, a mi hija, mi esposa, mi familia, mi hogar.
de serles fieles a ellos, de estar ahí a ellos. No solo darle lo que quieren, hermano. No seamos de donde yo soy el que compra la comida aquí, yo pongo la ropa en tu espalda. No, hermanos, necesitan cariño, necesitan amor, necesitan que los escuchemos, necesitan que jueguen con ellos, hermanos. Necesitan ver que papá lee la Biblia, que papá ora, que papá le gusta ir a la iglesia, que papá le encanta trabajar en la iglesia. Esa es la clase de ejemplos que necesitan nuestras familias, hermanos. Necesitamos serles fieles a nuestra familia. Necesitamos hombres fieles. Necesitamos hombres fieles. Mediten esto. Que al terminar, hermanos, todo lo que se va a hacer, que podamos confiadamente terminar nuestra vida, ya sea que Cristo venga con nosotros, pero que podamos decir sinceramente, honestamente, como Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gracias, Señor, por lo que habla. Gracias por lo que podemos compartir. Gracias por hombres fieles que has puesto a nuestro alrededor, que son el gran ejemplo. Pedimos, Señor, que nos retes en esta mañana, toques nuestros corazones y podamos meditar dónde está nuestra fidelidad. Necesitamos hombres fieles. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que te haga. En Cristo Jesús, oramos. Amén.